Asociación Civil Migrante 33. Así que muy buenos días a todas y todos, un saludo especial. Soy Moisés Ninco, embajador de Colombia en México. Estamos acompañados, coordinación aquí en articulación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un saludo a todas las personas que nos saludan desde sus redes sociales. Vamos a estar compartiendo este enlace para lograr difundir cada vez más de información. Y con la Asociación Civil Migrante 33 ya vamos a dar palabras para poder presentarnos. Durante el evento se va a sumar la directora Rosy Laura al desarrollo del evento. Y vamos a dar inicio ya con estas presentaciones pues a la agenda que tenemos prevista. Así que pues adelante, Marcela. Gracias. Embajador, muchísimas gracias. Bueno, para nosotros y nosotras es un gusto que estén aquí presentes y también las personas que nos acompañan en Webex, porque lo que presentamos hoy es producto de una cooperación que surge entre la Embajada de Colombia, la Asociación Migrante 33 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde el Centro Nacional de Derechos Humanos, que es el ala académica, y también tuvimos cooperación del Programa contra la Trata de Personas. Para darle también un poco de contexto social al tema de la cartilla, tiene que ver también con la problemática de la trata de personas que sigue incrementándose en la región y que observamos las cifras, desde luego manejan el 90% de opacidad en cuestiones de trata de personas, pero siguen, aún así las cifras oficiales que se registran siguen aumentando. Hay países gravemente afectados con el flagelo de la trata, desde luego México, desde luego Colombia, desde luego Venezuela, Cuba, la migración haitiana por la fragilización social que tiene ahorita Haití, gente de Brasil. Entonces estamos viendo como después de la pandemia un recrudecimiento de este problema. Y esta ruta de atención consular lo que quiere es dar claves específicas y que sirva como soporte para que puedan reaccionar los equipos consulares en México, equipos consulares de distintos países. Ahora, si por ejemplo lo toman o lo apropian las asociaciones que trabajan derechos humanos, también que sepan cómo pueden reaccionar los equipos consulares de personas no nacionales mexicanas. Voy a darle la palabra a Yarima Merchan, que es coordinadora general de la Asociación Migrante 33, luego le daré la palabra al embajador de Colombia y luego a Alfredo, que están como en la representación de la embajada, y finalmente retornaremos a la comisión para explicar un poco el documento. Entonces. Buen día a todos y a todas, mil gracias. Pues bueno, desde Migrante 33 queremos agradecer el espacio, pues el trabajo que ha sido más de un año que le hemos dedicado a este proyecto, que inició con un requerimiento también desde las asociaciones civiles, en el caso de nosotros como personas migrantes de origen colombiano, con tantos casos de trata de personas, específicamente en el caso colombiano de mujeres, de hombres jóvenes, que digamos que ha derivado en una emergencia en temas de trata que va más allá, digamos, de las posibilidades de atención de todos quienes atendemos. Es decir, hemos tenido aquí reuniones, una mesa de derechos humanos que se hizo hace unos meses, donde participaron funcionarios del Consulado de la Ciudad de México y del Consulado de Cancún, donde expresaban también pues la saturación en temas de problemáticas en torno a personas migrantes, ¿no? Y la trata, pues obviamente es una de las grandes problemáticas que tenemos y que rebasa, digamos, a veces la capacidad institucional, pero también pues la posibilidad de atención a veces que tenemos como asociaciones que acompañamos a víctimas, ¿no? Que nos quedamos cortas. Fue pues un ejercicio donde aprendimos
todos los mecanismos, instancias, instituciones que tiene México para atender la trata de personas, pero sin duda también hubo un trabajo en conceptualización y en entender el fenómeno, pues que va mucho más allá de lo punitivo, de lo legal o de lo categórico como un delito, ¿no? Hablábamos un poquito de qué es lo que permite la trata de personas, y en el caso, digamos, de todos estos enfoques interseccionales de género, con estas perspectivas, digamos, de derechos humanos, pues la conclusión es de que se trata de un problema que atraviesa muchas instancias sociales y que tiene que ver también con estos sistemas patriarcales que siguen permitiendo el consumo de personas, estos sistemas también de necropolítica que ven a las personas migrantes como objetos comercializables, y que las personas que venimos de otros países pues siempre estamos mucho más expuestas a esto, ¿no? Por las redes que hay internacionales que captan a las personas desde otros países, porque llegan a un país donde no tienen sistemas de acompañamiento, no tienen familia, no tienen lazos de tejido social a los cuales echar mano frente a una problemática. Digamos que son mujeres o jóvenes que quedan solos frente a empresas delictivas que tienen unas maneras macabras de aprovechar o de hacer con sus cuerpos lo que se les viene en gana, y pues son gente que está muy sola, ¿no? Que siempre, digamos, frente a esto a veces nosotros también como asociación nos vemos frente a un monstruo gigante que no podemos centrarle tan sencillo porque no tenemos a veces la capacidad pues de luchar a través de los sistemas de justicia, pero también sociales, contra estas empresas criminales transnacionales que siguen trayendo personas o que las capturan aquí también en el tránsito, y que pues nos expone a situaciones muy violentas, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco para empezar a la embajada, por supuesto, este esfuerzo que se ha hecho desde el año pasado y que insisto que ha sido innovador, que ha sido único en mis 26 años acá, y lo digo una y otra vez porque es verdad que nosotros siempre hemos estado muy solas en estos esfuerzos, y fue un espacio que pues contó además con personas de otras representaciones consulares que enriquecieron mucho, porque lo que nos permite ver es que personas de Haití, de Venezuela, de Brasil, de Colombia, compartimos unas problemáticas, ¿no? Y que francamente siento que también está puesta a trabajar regionalmente con estos problemas, pues es algo a lo que le tenemos que entrar, ¿no? Hay una invisibilización del migrante como sujeto político, como sujeto social que tenga impacto en México. Y eso también hace que trabajemos muy aislados, ¿no? Que cada quien resuelva como sus problemáticas desde su lado, y no que trabajemos en conjunto. Entonces, bueno, agradecer también a la Comisión de Derechos Humanos, a Marcela, y bueno, dejaría por aquí por ahora. Bueno, muy brevemente desde la embajada, para darle también la palabra al consejero Alfredo Molano, que ha hecho un trabajo también en relación a articular esta iniciativa. Decir que cuando un gobierno tiene la perspectiva de la continuidad, hace sobre todo gestión y administración, pero en Colombia el 2022 el pueblo colombiano se expresó en un sentido de cambio, lo cual implica una renovación de las instituciones, y en esa renovación, en términos de la embajada puntualmente, incorporamos un enfoque de trabajo en materia de derechos humanos, en materia de trata de personas, de desaparición forzada, y desde la perspectiva de la Cancillería incorporamos de manera oficial lo que se considera la política exterior feminista. Compartimos con algunos países como México, como Chile, el hecho de tener en un momento contemporáneo las primeras declaratorias de políticas exteriores feministas, y eso ha implicado precisamente que hayan enfoques de trabajo que se centren en la protección y la garantía de los derechos de las personas migrantes, y particularmente con un enfoque de género de las mujeres, de las diversidades y de las infancias. Y en esos términos, esta ruta que nos lleva hacia el diálogo sobre una clave para poder hacer una atención a personas víctimas de trata de personas, nace a partir de esta voluntad política de cambio, de la necesidad de establecer tanto en cada uno de nuestros países como lo es en términos generales, que creo que esta cartilla cumple esa labor, esa tarea, una guía para poder trabajar en materia de la protección de los derechos de las personas víctimas de trata de personas en México.
toda vez que no solamente México cuenta con una particularidad concreta que implica un esfuerzo articulado, que es a lo que invitamos a partir de este evento, de esta discusión, poder no solamente como se hizo en la capacitación, contar con la participación de diferentes representaciones diplomáticas y consulares como las que están aquí representadas, a las que agradecemos profundamente, con organizaciones de la sociedad civil, integrando a todos los actores interesados precisamente en transformar esta dinámica trágica alrededor de la trata de personas que expresa una maquinaria de muerte que extrae rentas precisamente de la tragedia humana, de la necesidad humana, pero además de esto, de la necesidad de que la confluencia entre estas misiones diplomáticas y consulares pueda darse tanto como se vio en la capacitación y en el lanzamiento de esta ruta como en la acción. La Comisión Nacional de Derechos Humanos nos ha manifestado su voluntad para poder establecer un papel articulador en este sentido. Contamos con mecanismos de encuentro, de espacios, está el GRULAC, están las diferentes instancias que tenemos para dialogar, y la invitación en ese sentido es a que podamos confluir en este diálogo cada vez más. Sabemos que a mayor flujo migratorio también se presenta una mayor complejidad de estos tipos de delitos que, reitero, organizaciones criminales transnacionales ejercen contra nuestras connacionales y nuestros connacionales, así que eso requiere, reitero, una mayor articulación y trabajo mancomunado. Da ahí paso a la palabra al consejero Alfredo Morano, encargado de los temas de derechos humanos en la embajada, y arrancamos a hablar un poco más en materia de la cartilla. Gracias. Bueno, yo quisiera pues contarles un poco que este ejercicio pues nace como para la embajada desde dos perspectivas. Una, desde la generosidad que han tenido las organizaciones de la colombianidad que trabajan en temas de derechos humanos, que tuvieron la sensibilidad para acercarse a la embajada y a los diplomáticos a enseñarnos lo que pasa con los colombianos cuando llegan a México, con los colombianos que llegan en busca de oportunidades y de caminos, y que vienen al final pues huyendo de esa precariedad y de esa violencia en la que nacemos. Sin ese trabajo de las organizaciones como Migrante, que se tomaron de verdad el tiempo de llevarnos de la mano a entender lo que vivimos, hubiera sido imposible despertar este sentimiento de angustia que albergamos quienes representamos a un Estado y a un gobierno al encontrarnos en las condiciones de derechos humanos que se viven y que viven nuestros connacionales. Y ahí es donde conecta este segundo agradecimiento, y es que la CNDH tuvo a bien abrirnos el oído y la escucha a esa angustia que ya compartíamos con Migrante 33 y que giraba en torno a qué podemos hacer, cómo hacemos que esta angustia que compartimos, tanto ellos como nosotros, tenga alguna salida, encuentre algún punto donde ponerla a trabajar y a ponerla en funcionamiento para que el trabajo que hacen ellos como al que nos debemos los representantes de una misión diplomática tenga algún sentido. Y ese sentido pues hoy se ve materializado en este ejercicio que fueron los ciclos de formación, pero que hoy cobran, digamos, vida en una impresión, en una ruta. Un espacio que me permitió a mí como consejero, que no llevo mucho tiempo en este país, 8 meses, me ha permitido entender mejor la dinámica y ha sido profundamente formativo. Y coincide esto como con un tiempo que se cumplió en la embajada con la pronta salida del embajador Moisés, a quien por supuesto le tengo que agradecer el haber dispuesto la embajada como un espacio que sirve a los colombianos y que abre sus perspectivas a cosas que estaban circunscritas exclusivamente a la atención consular, pero
que a nosotros nos queda imposible como diplomáticos desoír, porque lo que tenemos es la angustia por trabajar por el país que hoy nos puso en México. Entonces tengo que agradecerle a él la virtud de haber abierto este espacio, de haber apoyado una mesa de derechos humanos que se construyó, de haber estrechado un vínculo tan fuerte con las organizaciones que le creen y que lo acompañan. Y no me queda más pues que dar agradecimientos en este espacio por lo que este pequeño libro significa y que tiene detrás el trabajo de estas personas que están a mi lado, todas colombianas, y que han luchado porque esa angustia que nos recorre se traduzca en una ruta que le ofrezca algo a la gente. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a conocer el documento que queremos presentar hoy. Surge de una cooperación inédita, como ya lo hemos escuchado, a partir de una embajada, a partir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a partir de una asociación civil. No es normal, no es regular ni frecuente observar este tipo de cooperaciones, por lo que también se trata de un documento que surge de la hospitalidad de estas tres instancias y busca ser un documento muy sencillo, que sea de fácil manejo. Va a estar fundamentalmente colgado en la página web de la comisión y por eso, digamos, empezando por ahí, empezamos por pensar que la gente llegue fácil a la ruta de atención clave, ¿no? El QR lo pueden encontrar aquí en los muros y también estaba expuesto al principio para que se pueda acceder a la cartilla. Empecemos, Ivonne, por favor, te voy a ir diciendo cómo avanzamos. En la tabla de contenidos, por favor, ¿cuáles son los contenidos de la cartilla? Los contenidos son básicamente 4 grandes apartados, aquí vemos 5, pero los 2 últimos son un directorio institucional bastante nutrido con toda la información actualizada. Llamamos a cada una de las instituciones y representaciones oficiales que hay de acompañamiento para cerciorarnos que los datos y los teléfonos que están sí son los que van a atender a las personas. Entonces es, digamos, la última actualización, incluso después de la que hizo la CEGOP el año pasado, con lo que contamos acá. El primer apartado, América Latina frente a la trata de personas, es un apartado, este es el QR, es un apartado simplemente donde damos un esbozo, como lo decía Alfredo y lo decía Yarima, surge de una inquietud de las asociaciones civiles de la comunidad colombiana en México, pero que no concierne solamente a la población colombiana, sino a toda la población de la región de América Latina que atraviesa México. Entonces, esta parte va a ser, vamos a la primera parte, por favor, en América Latina, el contexto de la trata. Lo que hace es simplemente dar un paseo sobre la situación de la trata, sobre qué hace el Departamento de Estados Unidos, que es el que lleva las cuentas y los registros oficiales en materia de trata. Tenemos el gran problema de, por ejemplo, Estados Unidos, el tipo de observación que hace es sobre la ley, no sobre la incidencia y la acción con las víctimas. Es decir, si los países tienen leyes que penalicen el delito de trata, están en un buen ranking, pero si los países no tienen una ley, están en un mal ranking, pero eso no significa que no haya víctimas de trata, ¿no? Entonces es como un juego, un paso falso, digamos, de observación que ejerce el Departamento de Estados Unidos, que sí nos parece importante ubicar porque se trata también de una disposición geopolítica y nosotros desde América Latina tenemos que observar otra perspectiva, ¿no? Ahora, bajamos, por favor.
Y lo que vamos a ver es cuáles son los principales problemas de la trata, la difícil detección y el acompañamiento. Desde luego las personas que son víctimas de trata generalmente están aisladas y por eso tampoco tenemos muchos casos exitosos de denuncia o porque el delito de la trata se traslapa con otros delitos y no termina siendo bien tipificado. Tampoco hay una dimensión del daño que se ejerce sobre las víctimas y solo, ¿qué entendemos por víctima si solamente la entendemos como una persona o como alguien que pertenece a una red humana mucho más amplia y que implica una familia y que implica hijos y que implica padres a veces o familiares abandonados o dejados en su lugar de origen o que las violencias inician muchas veces, sobre todo esto lo vemos con trata de personas en jovencitas que caen por ejemplo por redes de internet todavía con la fantasía del amor romántico y terminan siendo enganchadas porque ya vienen presentando violencias desde casa, ¿no? Entonces, esos nichos sociales también hacen parte del daño que ocasiona la trata en una dimensión social más ampliada, que no es solamente la de las víctimas o el conteo de las víctimas. Entonces, ya empieza, digamos, a dibujar esta ruta, la complejidad de lo que implica acompañar desde la perspectiva de derechos humanos. También es importante ver que la trata de personas es un delito, sí, muy recientemente tipificado a nivel mundial, pero es un problema de siglos que está anclado en bases de cómo funciona el capitalismo. Es un problema de economías que se basa en usufructos de cuerpos, en la explotación de cuerpos y en la esclavitud, que es, digamos, con una conducta muy bien aprendida desde hace años. Devuélvelo un poquito, Ivonne, por favor. Y lo que vemos también son los sistemas culturales patriarcales y machistas que fomentan en gran parte el consumo de cuerpos humanos, no solamente de cuerpos femeninos, sino también de cuerpos feminizados, la manera en que se explotan los cuerpos, la manera en que se explotan también los territorios de los que vienen esos cuerpos y que generan distintas cadenas de vulneración que hacen apto que haya personas con cierta condición de género, con cierta condición de racialización, con cierta condición de su lugar de origen, que sean más proclives de caer en la trata. Todas y todos somos potencialmente susceptibles de ser víctimas, pero hay entornos culturales y estructurales que hacen que sean más proclives a este flagelo. Sigamos, Ivonne, por favor. Aquí también tratamos de alertar a las misiones consulares, sobre todo los que no tienen como un enfoque de derechos humanos, en qué consiste un enfoque de derechos humanos y consiste también en ir mucho más allá de la penalización. No se trata solamente de actuar judicial, sino de entender que es un fenómeno social, que tiene una implicación histórica, que tiene una implicación de acompañamiento a las víctimas, más que buscar al criminal o al victimario, busca acompañar a la víctima. Eso es fundamentalmente la misión de los derechos humanos, es acompañamiento y buscar formas de reparación. Es decir, si las misiones consulares se proponen un acompañamiento basado en derechos humanos, tienen que conocer muy bien tanto el territorio de origen, los entornos de fragilidad que tienen las víctimas en los países de origen, como conocer también muy bien México y cómo funcionan las rutas de trata en México. También, y no dejo de últimas o con menos importancia, trabajar en el enfoque preventivo. Por eso es importante también que se conozcan los riesgos que hay en los lugares de origen. Es decir, por ejemplo, si en Colombia tenemos todavía una sociedad que está inmersa en un conflicto armado que no termina, que ha pasado por distintas etapas, pues vamos a ver que hay una población tendente al desplazamiento forzado y por ende todas las problemáticas que puede generar cómo caer en víctima del delito de trata de personas. Bajemos, por favor. Aquí están más o menos las distinciones. En México, desde luego, después de la reforma constitucional del 2011,
el artículo 1 de la Constitución abriga la responsabilidad de responder bajo un enfoque de derechos humanos, y sobre ese primer artículo es importantísimo que las misiones diplomáticas de todos los países de la región de América Latina se enfoquen, porque la ley contra la trata de personas está basada en este artículo. Entonces tenemos los enfoques de derechos humanos, la transversalidad, entender las dimensiones que atraviesa la trata de personas, entender el fundamento ético-moral que, digamos, lo he comentado de manera muy efímera, pero que tiene que ver con el uso y abuso del cuerpo también desde una perspectiva patriarcal y capitalista. Siguiente, por favor. El enfoque diferencial, que quiere decir también no todas las personas que son víctimas de la misma manera, ni tienen la dimensión del daño y afectación de la misma manera. Hay que ver también los daños de acuerdo a los contextos en los que está ejerciéndose el delito, en los que están las personas y de los que provienen las personas víctimas de trata. El enfoque de dignidad humana, que es, digamos, el eje central de la defensa de los derechos humanos, sobre todo por la vida digna, la participación democrática, la determinación de la responsabilidad. En esto tiene que ver mucho el acompañamiento de las autoridades, fiscalías, procuradurías y demás en el acompañamiento a las víctimas, que implica en la esfera pública el reconocer, el hablar, el dar a conocer y difundir los riesgos de la trata de personas. Bajemos, Ivonne, por favor. Y la primacía de lo local, que implica que las instituciones también responsables, por ejemplo, cuando se dan delitos en estados específicos, pues sean las primeras en actuar y a partir de ahí ir subiendo en instancias, ir escalando en instancias. El enfoque de género, que desde luego no es un enfoque dedicado exclusivamente a mujeres, sino a comprender cómo los delitos afectan de manera diferenciada a mujeres y a varones. Los varones en México tienen el gran problema de, cuando están atravesando edades juveniles, son cooptados para crimen organizado, es como lo más frecuente, y un poco ya más adultos, y si vienen de comunidades indígenas, por ejemplo, tiene que ver con la trata a nivel laboral en entornos agrícolas, mientras que las mujeres generalmente son víctimas de trata con fines sexuales. Entonces, por eso es importante el enfoque de género, porque nos permite ver cómo opera la manera de explotación según los cuerpos. Y el enfoque interseccional, que desde luego determina de manera tajante cómo un cuerpo puede ser atravesado por condiciones de racismo, de exclusión social y desigualdad social por razones económicas y por razones de género, y a este enfoque hay que sumarle desde luego la cuestión del lugar o el país de origen. No es lo mismo una víctima de trata que viene, por ejemplo, de entornos centroamericanos que tienen una estigmatización más fuerte en México, que alguien que venga de otros países. Por ejemplo, se han dado casos de trata donde las víctimas vienen de Estados Unidos, porque también hay un flujo de norte a sur, pero el acompañamiento y la reacción institucional es diferente, ¿no? Entonces aquí sí viene esta paradoja que Judith Butler decía: hay cuerpos o hay vidas que importan más que otras, o hay vidas que merecen ser lloradas y hay otras que parece que no. Entonces este enfoque interseccional permite ver también y responsabiliza la forma en que deben actuar las instituciones frente a todo caso de víctimas de trata de personas. O sea, deben actuar con la misma celeridad. Bien, es importante diferenciar, también lo tenemos en la cartilla, trata de personas, de tráfico de personas, que suelen ser delitos frecuentemente confundidos, a veces están relacionados, pero no siempre. La trata de personas implica la cooptación de un cuerpo con fines de explotación, mientras que, y es importante en la trata, lo vamos a ver más adelante,
tener en cuenta tanto los medios como los fines del delito, mientras que el tráfico de personas pues es lo que conocemos aquí en México, la actividad que desarrollan los polleros, ¿no? en las fronteras y ayudan a pasar de un país a otro. La trata de personas puede ser dentro del país, no necesitamos salir del país para ser víctimas de trata de personas. Y aquí damos esta pequeña tabla, digamos, con las distinciones que implica quién es la mercancía, cuáles son las diferencias del delito, el beneficiario, los medios de comisión del delito. Es importante que en la trata veamos que los medios pasan por la coacción, el engaño, la privación de la libertad y la restricción del movimiento a las víctimas, mientras que los medios del delito del tráfico de personas pasan por un consentimiento del migrante. Entonces, a veces, en términos judiciales, y sobre todo cuando están tipificando los delitos, tienden a confundirlos, porque si el migrante da la autorización de que lo trasladen, ya pensamos que el migrante es cómplice del delito del que es víctima, ¿no? Sigamos. Y, bueno, bajemos, por favor. Estas ya son como partes más específicas. ¿Cuáles son los factores de riesgo y de incremento de víctimas de trata de personas en la región? Tenemos una región sumamente desigual, económicamente hablando. Los entornos de crisis política y social, hace un momento comentaba el caso de Haití, pero también desde luego tenemos a Venezuela que ha sido bloqueada, entonces esto ha generado también que su población tienda hacia la migración durante los últimos años, o los problemas también fronterizos que atraviesa Brasil con los cambios políticos. Todos estos cambios políticos van generando movimientos en la población pues más vulnerable a nivel económico de estos países y hace que las olas migratorias vayan creciendo hacia el norte. El predominio de la narrativa del amor romántico, que parece que fuera un tema superado, pero es muy vigente y en redes sociales sigue siendo, digamos, muy actual. Y es uno de los elementos de enganche fundamentales, sobre todo para adolescentes. México es el primer país en explotación y trata con fines de explotación sexual cibernética de adolescentes e infantes. Por lo tanto, no es una cosa menor esto del amor romántico que estamos viendo aquí. Y la capitalización de expectativas económicas como pues salir de la pobreza, ¿no? y dejarse enganchar ante promesas, digamos, que se consiguen en Internet. Y remarcamos en el contexto patriarcal. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué si está estrictamente penalizada sigue sucediendo la trata de personas en México? Y tenemos un país que desde luego tiene enormes contextos de posibilidad para que la trata en México sea todavía un asunto rentable. Tenemos desde entornos como Tlaxcala, social y culturalmente construidos para que se siga implementando la trata de mujeres, pero también tenemos unas de las rutas o de los pasos de rutas más importantes de prostitución femenina que viene desde Cuba, Venezuela, Colombia, Panamá, y pasa por Tlaxcala o pasa por la Ciudad de México con destino, por ejemplo, a Nueva York, ¿no? Entonces, hay rutas específicas, esto también tiene que ver con una explicación de rutas de la propia dinámica capitalista a nivel geopolítico, ya a nivel global de la trata, donde pues hay países que son, por excelencia, México es el paso, pero también es un destino, y el siguiente consumidor más importante de la región es Estados Unidos, ¿no? Que es el más importante. Entonces, por esa sencilla razón sigue sucediendo, porque es un fenómeno económico y por eso es importante el enfoque de derechos humanos. No es solamente un enfoque penal, sino un enfoque que tiene que ver con todas estas dimensiones éticas también que impone el capitalismo. Y siguiente, por favor. Y ya nos centramos en esta segunda parte, que es lo concreto, entender qué implica la atención consular en el contexto de trata de personas. Es importante, lo sabemos, que cada país sabe muy bien en qué lugar del planeta está y qué lugar ocupa en la geopolítica internacional, pero no es menor que pensemos como región, porque nos enfrentamos, si precisamente es el Departamento de Estado de Estados Unidos
quien vigila las políticas reguladoras de trata de personas en la región no está mirando el actuar con las víctimas, el acompañamiento de las víctimas, que eso es lo que se tiene que hacer. O sea, esa es una postura, la llamamos, tomando, digamos, los términos de la academia, la postura situada también, actuar con un enfoque situado, sabiendo que se están acompañando víctimas de la región en un país que todavía es de la región, es América Latina. Bueno, y bajamos, por favor, Ivonne. Y para eso decidimos proponer que cada misión consular tenga su cartografía del riesgo y enumere los ejes de observación por vulnerabilidad, conflictividad y desigualdad de sus entornos sociales de cada uno de los países. Cada país también tiene sus regiones más desiguales que otras, las regiones de donde surgen más víctimas que otras o más población desplazada. Entonces es muy importante que cada misión diplomática tenga en cuenta esto y también cómo se comportan esos desplazamientos frente a una migración hacia México, por ejemplo, o hacia Estados Unidos, y México es su paso principal. Vamos hacia abajo. Definir focos de seguimiento en comunidades altamente vulnerables, dar seguimiento también a la brecha informática entre regiones, porque gran parte del problema es también cómo se usan las tecnologías en entornos, por ejemplo, rurales, en entornos urbanos, por edades, etcétera. Siguiente. Analizar las necesidades económicas de los entornos altamente violentados, observar el tipo de construcción de cuidado familiar, comunitario y colectivo que existe. En muchos lugares la dimensión de comunidad está agotada, no existe. Y la dimensión también de familia no implica un cuidado, ¿no? Muchas veces la familia es el principal agresor. Entonces hay que tener también mapas muy claros sobre esta dimensión social. Describir y reconocer los diversos actores que interactúan en cada una de las poblaciones, actores, digamos, a nivel de Estado, donde tienen mayor presencia el Estado, donde no, contar con estadísticas oficiales y actualizadas y estar conectados con las autoridades propias del país de origen. Siguiente. Y damos una breve… muy breve porque es muy complejo el contexto legal mexicano para que lo desarrolláramos todo en la cartilla, pero sí es importante que conozcan cómo funciona el contexto legal mexicano, entender para los países que son centralizados cómo funciona un país federado, por qué cambian las leyes de estado a estado. Eso implica que sea más difícil a veces proteger las víctimas, sobre todo cuando son víctimas de trata porque están transitando el territorio mexicano. Comprender y conocer las leyes. Aquí hay una ley general, es decir, ley general de trata implica que es para todo el contexto nacional mexicano y que por ende es aplicable y protege a todas las víctimas que son, a las víctimas de trata dentro del contexto nacional. Bajemos, Ivonne. Bueno, estas son las particularidades de la ley que están, digamos, puestas de manera más resumida. Las características del Estado federal, sigamos. Lo que implican los órganos del Estado federal, cómo se dividen estos poderes, siguiente, y las autoridades involucradas con la atención a víctimas de la trata de personas, y lo pusimos en paralelo, el sistema jurisdiccional y el no jurisdiccional, que es el del acompañamiento de los derechos humanos. Pero las misiones consulares pues tienen el deber también de alertar a las autoridades locales y vincularse con ellas, no actúan de manera separada. En cambio sí complementaria, por eso es importante que se tengan en cuenta los pasos que se dan con unos y los pasos que se pueden dar con otros, ¿no? Los órganos no jurisdiccionales y los jurisdiccionales. Bajemos. Y vamos a dar así también paso a comprender cómo se da el acompañamiento en materia penal y luego cómo se da, sigue Ivonne, son 3 etapas, y cómo se da el acompañamiento en materia no jurisdiccional, que también son 3 etapas, cómo se aborda la dimensión del delito, que como les he venido reiterando, se enfoca en una dimensión punitiva, mientras que el acompañamiento al hecho violatorio se enfoca en el acompañamiento a la víctima. Abajo,
Sigamos. Sí. Y ahora sí vamos a escuchar a Yarima. Este es el último apartado: detección, prevención y acompañamiento a víctimas de trata de personas con enfoque de derechos humanos. Se me olvidó decir que no es un detalle menor que la ruta que estamos viendo la presentamos Yarima y yo porque coordinamos el documento, entonces es por eso que la estamos presentando un poco para que se entienda mejor. Gracias. Bueno, vamos a hablar de esta parte que se titula Detección, Prevención y Acompañamiento de Víctimas de Trata de Personas con enfoque en derechos humanos. Partíamos de la premisa que a veces detectar la trata de personas no es tan sencillo como fenómeno, ¿no? Y que eso nos pasa tanto a las organizaciones como a funcionarios consulares. Teníamos como varios ejemplos que se dieron en el espacio, que es, por ejemplo, cuando llega un muchacho joven colombiano a un consulado que fue víctima de trata a través de un enganche de su pareja, una novia mayor que él, que lo trajo y él se les escapó de la red de trata en Cancún, llega al consulado y el consulado lo que detecta, porque también él no expresa como lo que acaba de pasar, que es que viene huyendo de una red, y el problema termina planteándose a solucionar, que es que necesita un pasaporte. Entonces el funcionario no indaga en por qué ha llegado ahí sin papeles desde Cancún, que pasó la noche en una terminal de transporte, como todo el panorama que el chico expresa, y finalmente le dicen venga mañana por el pasaporte, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados a veces a detectar la trata cuando es muy obvio que es una mujer que está siendo explotada sexualmente en una calle, pero no con todas las matices culturales, ¿no? Yo me acuerdo una reunión que tuvimos hace no tanto con políticos y llegó un señor político mexicano con una chica de 20 años, a todas luces europea o de otra región. Uno dice, bueno, ahí hay una alerta, ¿no? Es decir, y eso es importante porque eso tiene que ver con afinar el ojo también para ver la causalidad y qué es lo que está mal, y en lo que está mal no solo en la institucionalidad, sino está mal en todas nuestras relaciones sociales cuando no somos capaces de ver que ahí hay una conducta inapropiada, ¿no? Yo quisiera hablar de el otro día alrededor de esta reunión, que pasó, esto es real, un señor político con una muchacha de 20 años, entonces en el momento de tomar la foto, todos los hombres la agarraban de la cintura inmediatamente. Entonces decíamos, ¿qué está mal ahí en esta foto, ¿no? Decíamos, si tú como hombre te comportas de la misma manera con otro hombre que como con una mujer, puede ser que no tenga una conducta con un enfoque o con un problema de género, ¿no? Que haya que detectar. Pero si tú resulta que a otro hombre no le echas la mano en la cintura para la foto, sino que lo tocas como por la espalda porque es un hombre, ahí hay algo mal que estás haciendo contra un cuerpo femenino feminizado, ¿no? Entonces justamente todas estas cosas de cómo detectamos que sí estamos teniendo conductas, pues es algo que es importante para detectar también la trata en todos los espacios, ¿no? Entonces, bueno, volvíamos al patriarcado como uno de los temas. Partíamos también la idea de que el personal consular o cualquier persona que atienda a una víctima de trata, si la detecta al tiempo, puede frenar el problema o puede apoyar o puede salvar una vida, ¿no? Que no es menor que estemos alerta frente al tema de la trata, ¿no? El tema pues patriarcal, que ya lo mencionó Marcela, pero pues es que nosotros sí lo podemos como una causalidad importantísima, es que no se siguen tratando los cuerpos de las mujeres, a la población LGTBQ+, a un montón de corporalidades disidentes o diversas, de la misma manera, ¿no? Entonces teníamos el enfoque de género y el enfoque interseccional, que es súper importante porque no es lo mismo ser una persona indígena, afro, latinoamericana, que una persona europea, que una mujer, que un hombre, que una persona LGBTQ+, o sea, hay miles de condiciones que ahora sí que condicionan
cómo nos movemos en el mundo, ¿no? Te poníamos un ejemplo que decíamos, un hombre sale a las 11 de la noche de una fiesta y dice, ay, de pronto me roban, ¿no? Tengo que caminar 3 cuadras. Una mujer siempre vamos a decir, de pronto me roban, de pronto me violan, de pronto quién sabe qué más, ¿no? O sea, hay unas capas que tienen que ver con los riesgos que tenemos simplemente por ser mujeres. O un hombre, nadie, culturalmente nadie le dice, mira cómo se viene vestido, ¿no? En cambio, a las mujeres hay una doble. Y esto, ¿en qué se relaciona a veces con la atención consular, ¿no? Nos ha tocado, por ejemplo, funcionarios consulares que, pues de buena gentes o lo que sea, recomiendan a una persona que no se venga vestida así cuando pase migración, ¿no? Le dicen a una mujer caribeña que viene de zona caliente, que nuestras corporalidades, nuestras formas de vestir son otras, y el consejo amigable es no se venga vestida así porque es que a migración, entre más seriecita se vea, de pronto le va mejor en el cruce migratorio. Eso está mal, eso es un comentario que genera prejuicios, que alimenta estereotipos, que a nosotros y a cualquier persona, pues lo que hay que decir es que las autoridades nos tienen que tratar adecuadamente y con respeto, estemos vestidos como estemos vestidos, seamos hombres, seamos mujeres, seamos ella, LGTBQ+, cualquier manera en que nos queramos posicionar ante el mundo, merecemos el mismo respeto, ¿no? Entonces, bueno, aquí, siguiente, por favor. Vamos a ver qué tiene la cartilla, que ya me estoy yendo, ¿no? Entonces, aquí habla como de diferentes contextos alrededor de la trata que a veces no se tienen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la prostitución, que pues ahí hay también un debate de prostitución y trata, porque en realidad, pues por lo menos en América Latina no conocemos sistemas de prostitución que realmente estén libres de trata y de violencia, ¿no? Que implica violencias psicológicas, económicas, físicas, sociales, que implica también un estigma hacia las mujeres, que también es una violencia estructural, porque pareciera que cuando llega un ama de casa a hacer una denuncia y llega una mujer víctima de prostitución, desde la mirada del oficial de policía las encasilla en un lugar distinto, ¿no? Y esto también influye en su acceso a la justicia, en la escucha adecuada, en la seriedad con que se asume el problema, ¿no? Entonces, bueno, digamos que en el caso de los varones, pues lo que decíamos es que las víctimas no suelen expresar las condiciones emocionales de sufrimiento, todos estos marcos de vulnerabilidad, pues hacen difícil a veces saberlo, ¿no? Entonces, por eso también como la capacitación y sensibilidad de los funcionarios o de quienes atienden, pues es importante saber. Por ejemplo, en el caso de Colombia, pues nosotros hemos acompañado mucho esto que dicen del amor romántico, ¿no? Que es un método de enganche bastante común, pero también hay ofertas de trabajo que les ofrecen trabajo en el exterior, que de modelos, de decanes, de un montón de contextos que pues hace que las víctimas sean vulnerables. Es importante aquí también, los funcionarios consulares tienen una información que es valiosa en materia de prevención, porque es decir, ellos cuentan como información de primera mano que si se revisa y que si se hace una lectura de contexto de las regiones donde enganchan, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues tenemos claridad de que de la zona antioqueña, de Bello, de Medellín, hay ciertas regiones, o por ejemplo la zona del Cauca, Cali, donde hemos encontrado que hay muchas víctimas, quiere decir que hay un patrón territorial de dónde están saliendo las víctimas, ¿no? De zonas empobrecidas, de zonas con dificultades, de zonas que tienen per se también unas estructuras culturales y patriarcales de objetivación de las mujeres, que ya son víctimas de unas violencias, que son mujeres que a veces la niñez se las han robado por todos estos estructuras culturales, narconovelas y un montón de referentes que les roban la niñez y que les roban a veces pues el sentimiento de valor de su propio cuerpo como es y como viene, ¿no? Que esto pasa mucho. Entonces esto de atender, escuchar y acompañar con enfoques pues es clave y finalmente lo que decíamos es que en muchos casos los funcionarios o funcionarias consulares pues no están preparados para esto, que sí hace falta como entrarle al tema, capacitarse para lograr tener estos criterios, porque no es algo un poco contracorriente, porque socialmente estamos acostumbrados a que se normalicen muchas violencias, entonces en esto hay que trabajar.
La siguiente, por favor. Bueno, la perspectiva interseccional que ya la hemos mencionado. La siguiente, por favor. Ahora, en esto del reconocimiento, quisimos poner como varios ejemplos, porque les contaba yo el caso, por ejemplo, de las mujeres colombianas víctimas de trata, que a veces las madres reconocen. Nosotros nos acercamos tristemente al fenómeno de la trata, primero por casos de desaparición forzada o de feminicidio. Nos cuentan familiares que su hija fue víctima de feminicidio en México o fue víctima de desaparición forzada, y justamente al recabar mayor información sobre estas víctimas, encontramos que primero fueron víctimas de trata y que a partir de ahí pues se generaron otros delitos, ¿no? Pero entonces a veces las familiares, por ejemplo, no reconocen porque dicen: mi hija estaba en un hotel, en un departamento en Polanco, tenía un automóvil, tenía unas condiciones que para una madre en Colombia pues suenan muy bien, sin saber que pues también es una víctima de trata, porque aunque viva en Polanco o en Lanzures o en la Nápoles, que además aquí en la Ciudad de México la trata está a la luz del día, no solo en zonas como Tlalpan o estos corredores, sino también en barrios, digamos, posicionados económicamente. Pero aún así, pues ellas no son dueñas de su casa, no administran su dinero, no tienen libertad de movilidad, les decomisan de entrada sus documentos, sus identidades, no reciben remuneración, digamos, como no es un trabajo, sino las obligan a que al terminar la jornada depositen. O en el caso, por ejemplo, de la Nápoles, tuvimos un caso que nos dio mucha información, que era una chica que decía: es que el edificio donde yo vivo hay 4 mujeres más y está a 2 cuadras de un cajero donde hay practicaja, y ahí al finalizar del día tenemos que dar tanto dinero, ¿no? Entonces hay como patrones, digamos. Lo que pasa es que está tan normalizado que pues, es difícil de detectar. Entonces a veces también nos ha pasado que el funcionario dice: no, es que era una muchacha que más elegante que yo. Eso no quiere decir que no sea una víctima de trata, ¿no? Aunque venga más elegante que nosotros. Entonces, bueno, ellas tienen esos sistemas de vigilancia que se sabe bien dónde sale, a qué horas entra, que normalmente cuando son después víctimas de feminicidio toda esa información se pierde en el momento 1, porque es decir, esto siempre fue un espacio, digamos, una atmósfera preparada para que los tratantes pues tengan toda la información y cuenten con todas las posibilidades de manipulación de la víctima, ¿no? También pues esto de las lesiones visibles, invisibles, ¿no? Normalmente pues ellas, las víctimas de trata, en el caso de mujeres, pues se ven muy bien, es verdad, pero eso no quiere decir que tengan heridas profundas emocionales, ansiedad. La salud mental siempre está muy comprometida en las personas víctimas de trata, porque pues es su vida en manos de otro, ¿no? Entonces eso es complicado. El lenguaje corporal, la angustia, los problemas psicológicos como la depresión, las tendencias suicidas, digamos, hay muchas más temas que ver en las víctimas. La siguiente, por favor. Entonces aquí tenemos un resumen de cómo, desde una misión diplomática, cómo se puede, ¿no? El reconocimiento de la queja, el garantizar confidencialidad y seguridad a la persona denunciante, el brindar al denunciante líneas de ayuda y activar protocolos internos. En el caso, por ejemplo, exclusivamente de personas colombianas, al revisar el documento que hay administrativo de acompañamiento, pues no le da al funcionario las herramientas adecuadas para atenderlo, ¿no? Tan así es que incluso hay un apartado que dice que cuando la persona no quiera retornar al país tiene que firmar un desistimiento de cualquier ayuda consular. Es claro que muchas de las víctimas de trata no quieren a veces regresar a sus países de origen porque son contextos de violencia, contextos de pobreza, contextos de victimización. Una persona alguna vez nos decía en un foro que regresar a Colombia y a su pueblo era regresar a la escena del crimen, ¿no? Es decir, no es posible que la ruta pretenda a
veces ir en contra de los deseos o de lo que ya ha ganado esta persona también en cuanto a su propia vida y libertad, ¿no? Entonces, en esto de activar los protocolos, pues yo creo que lo que es clave es que también, de acuerdo a las nacionalidades, a los contextos, a los perfiles de población, se hagan los propios protocolos, ¿no? Creo que también desde un consulado comprometido y responsable con esto se podría trabajar en un documento incluso particular. No es lo mismo seguramente un consulado que esté en Cancún con un consulado que esté en frontera, donde la persona que llega tiene otras condiciones. Por ejemplo, en el caso fronterizo sabemos que uno de los grandes requerimientos siempre de las víctimas es requerimientos de identidad, ¿no? Que hace tanto han perdido sus documentos y cualquier identificación, y como no hay muchos consulados en zonas fronterizas, pues pierden ese primer documento. Entonces, cada grupo de personas y cada región pues tiene que establecer, digamos, lo que les sirve a cada uno, ¿no? Estas campañas a veces que hacen organismos institucionales que ojo a la trata, muy, muy generales, que uno dice, bueno, todo y nada, ¿no? Porque aterriza eso en un caso particular, no funciona mucho. En cambio, un funcionario consular comprometido con que ya sabe cómo le llegan, de dónde, creo que esa información es clave, es como no echar al saco roto toda la información que se recolecta en el día a día en un consulado, que es muy valiosa, porque ahí encuentran, digamos que también si se hiciera un estudio a profundidad, ahí encuentran contextos territoriales, de enganche, de salida, de por dónde, de qué países atraviesan antes de llegar aquí, de patrones, de empresas transnacionales. Apenas leímos que capturaron en Colombia a uno de los líderes del Tren de Aragua, ¿no? Eso fue noticia la semana pasada, que ustedes sabrán que esta red transnacional que ya está aquí en la Ciudad de México también, por Ansures hay muchas personas venezolanas tratadas, y que es una empresa que viene desde Venezuela, Colombia, y que pues toda una red de tráfico de personas a niveles espantosos transnacionales, ¿no? Entonces, digamos eso. Por otro lado, esto de solicitar orientación a instituciones, me parece que nosotros a veces vemos con mucha frustración que frente a muchos casos no se activan los recursos legales e institucionales que hay en los dos países, ¿no? Que a veces decimos, bueno, se pierde un familiar de un político y a los 2 días vemos que todas las alertas, Interpol, internacional, y bueno, todos los recursos legales que hay se activan, pero vemos que para una víctima de trata no hay esa misma respuesta institucional. Entonces también un poquito esto es un tema que nos compete a todos, que es la política y la legalidad frente a las personas vulnerables, ¿no? No es lo mismo los delitos contra las personas migrantes que contra otra persona, digamos, de otras condiciones, ¿no? Que ahí el enfoque interseccional pues tiene que verse también. Siguiente, por favor. Esto que decíamos, esta coordinación con instituciones mexicanas, pues es clave, y por eso también la cartilla tiene esta parte informativa de pues los recursos mínimos y básicos, ¿no? Este tema del buscarla en entornos seguros durante los procedimientos, pues es una cosa que a veces no es fácil, porque les contaba yo que en pandemia, por ejemplo, había muchas víctimas que al referirse a los consulados decían, les daban una información en la tarde de vaya a tal albergue, ¿no? Y el funcionario consular ni siquiera pensaría que hay que llamar al albergue a ver si hay cupos, porque en pandemia todos los albergues estaban súper llenos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Que mandas a una mujer victimizada, escapada de una red de tratantes, a un albergue donde seguramente hay 99.9 probabilidad de que no la vayan a recibir porque ya está lleno, y la que haces, la sigues exponiendo a más problemas, ¿no? Porque entonces, digamos, a veces eso también de ubicar y de encontrar sitios seguros, pues tiene que ver
con la información que tengan los funcionarios consulares de México, de los albergues mexicanos, de las asociaciones civiles y personas que acompañan en México, y para esto también se requiere capacitación. Decíamos, por ejemplo, que en el caso de Colombia, los funcionarios consulares tienen un sistema de rotatividad, que vienen aquí a México y se están 4, a veces dos temporadas, y a veces, como no hay protocolos formales de Cancillería establecidos que les digan qué hacer en el caso A, B y C, se depende mucho de la voluntad del funcionario. Entonces hay funcionarios que pues tienen mucha sensibilidad y que incluso nos ha tocado que sacan de su bolsillo para pagar un hotel para una chica o para un chico una noche, ¿no? Hay otros que dicen, estoy de salida, escríbame a este correo lunes, ¿no? Cuando es una persona en riesgo que está en una esquina. Entonces ese tema de la empatía a veces con las víctimas es difícil, porque a veces también pasa, digo, sin decirnos mentiras, que están unos años en México, después se van a París, después se van a Bangkok, entonces no alcanzan tampoco a conocer las problemáticas de la población, de su población en este país, y tampoco a veces la institucionalidad mexicana, que tampoco es fácil, ¿no? Porque de todas formas aquí entender esto que decía Marcela de los niveles de gobiernos locales, municipales, federales, que hay instituciones que tienen diferentes niveles de atención, todo esto no es tan sencillo ni para quienes vivimos aquí. Entonces también esto hace falta, por esto que hayan como documentos como este o protocolos mínimos que llegue quien llegue, pues se pueda capacitar, pero efectivamente también hace falta pues un trabajo alrededor de esto, ¿no? Porque obviamente sabemos que pues uno googlea trata de personas, documentos y pueden haber 20,000 manuales. El problema es que no se saquen en las oficinas o en los espacios de trabajo el tiempo para que se estudien, para que se analicen, para que se adapten al propio contexto de esa nacionalidad o de esa ruta migratoria, porque hay que adaptarlos, también era lo que les decía, no es lo mismo atender a una persona en un consulado fronterizo que en Cancún, que en Ciudad de México. Por ejemplo, aquí en Ciudad de México a veces nosotros nos jactamos de que tenemos muchos más recursos a la mano, ¿no? A veces cuando una víctima nos dice es que mi familiar está siendo víctima de una red de un señor en Irapuato, entonces uno se rasga las vestiduras porque no llama a quienes conoces en Irapuato, googleas y no encuentras, no es tan fácil a veces encontrar, ¿no? Y a veces que medio pueblo conocen al victimario y lo respetan y a veces además es primo del fiscal y además son condiciones muy complicadas que no es lo mismo a veces aquí en la ciudad donde logramos tener a veces más recursos porque pues las ciudades centralizan hasta el apoyo y pues bueno, eso también es importante. La siguiente, por favor. Aquí pues terminamos en esto de asegurar que el proceso tenga una resolución favorable para la víctima, que no siempre es la que el funcionario cree, como esto que les decía del retorno a Colombia o del retorno a su país de origen, sino pues lo que la víctima decida. Finalmente ahí a veces es difícil también para uno aceptar cuando se quieren quedar en contextos que uno les parece. A veces uno pasa que dice, bueno, es que sigue estando en riesgo, porque sigue estando en la misma localidad, que sigue estando en el mismo espacio, pero bueno, eso también es decisión y hay también que saber hasta dónde, ¿no? Pero también como cambiar esa visión a veces que se tiene de la diplomacia de los 70s, que era hacer pasaportes y dar documentos y ya, y pues no una diplomacia y unos consulados y representaciones que estén acordes con este momento, ¿no? Que es un momento donde la migración pues ya es una población que está de cualquier país en México y que hay que atenderla con todos los recursos y los servicios disponibles, ¿no? Que ya digamos, en el caso por ejemplo de Colombia, que se habla de pues, unas 70, 80,000 personas residentes más quizás el doble en tránsito, porque también este tema de los subregistros es tan complicado. El otro día que estaba la cónsul de Bolivia nos decía que ellos tenían 8,000 personas bolivianas, ¿no? Decíamos, bueno, 8,000 es una cifra que se puede trabajar, pero ¿qué pasa cuando son 80,000, no? ¿Y qué pasa cuando son 160,000 en tránsito? Pues no estamos preparados para atender esos masivos de población, pero hay que estarlo, hay que empezar a cambiar estas estructuras consulares que en realidad piensen.
tuvimos un pequeño debate en un foro que hizo Cancillería Colombia, que nos decía una funcionaria de Cancillería Bogotá, que un argumento que parecía muy lindo, que decía es que nosotros no discriminamos, a todos los tratamos igual, sean documentados o indocumentados o el que sea. Entonces decíamos nosotros, es ahí el problema, es que no somos iguales. Una persona indocumentada en tránsito nunca va a tener las mismas condiciones de un residente con papeles, con acceso. Entonces ahí un problema, la falacia esta de todos son iguales no nos sirve, ¿no? Digamos, y así hay muchas falacias en el tema de atención. O sea, hay cosas que, por ejemplo, el otro día también en un foro que tuvimos aquí con Flaxon y la comisión, decían mucho, la conclusión del foro era que había que atacar las causas estructurales, ¿no? De todo, de la migración. Vaya, sí, pero a las organizaciones con eso no nos convencen cuando en el día a día lo que hay es casos, lo que hay es víctimas, y entonces si nos enfocamos a las causas estructurales, eso hay que hacerlo sin duda, pero también hay un requerimiento puntual de familiares de víctimas, de personas migrantes que requieren una atención consular, pues acorde a las problemáticas. Y bueno, esto es una tarea difícil, no digo que porque también si se escucha la otra parte, uno los escucha a los funcionarios consulares diciendo no nos dan dinero, no tenemos esto, no tenemos, es verdad también, ¿no? Entonces esto del diagnóstico compartido pues tiene sentido. La siguiente, por favor. Esto de actualizar de manera constante a los equipos consulares, bueno, pues es una recomendación importante porque es verdad que siempre está cambiando el tema de movilidad, las problemáticas. Por ejemplo, en la última reunión que tuvimos aquí de la Mesa de Derechos Humanos nos contaba un cónsul que en los últimos años había una modalidad de trata de hombres colombianos que habían sido policías, militares o con ciertas formaciones en temas de armamento, que los enganchaban para venir aquí a trabajar o a ser víctimas de trata más bien de empresas delictivas, donde los ponían como pues a matarse entre ellos. Y digamos, esta es una modalidad que por lo menos hace 10 años no la teníamos en la cabeza, ¿no? Entonces siempre pues este tema, como muchos delitos, pues ya sabemos que las empresas criminales tienen una capacidad para cambiar las formas, que también pues implica que hay que actualizarnos, ¿no? Fomentar proyectos con asociaciones civiles o despachos que puedan acompañar legal y psicosocial adecuado con las víctimas. A veces es tan sencillo como pues contratar a alguien que ya tenga la experiencia, ¿no? Es decir, si solo tengo 3 funcionarios y uno se dedica a hacer pasaportes, el otro tiene que hacer trámites legales, registraduría, pues se contrata a una agencia, y esto digamos que también ya se está dando en muchos consulados. Y esto de contar con líneas de atención especiales, líneas de atención y espacios adecuados, ¿no? También pasa que llega una víctima de trata y entonces le dice el funcionario en un lugar abierto, cuénteme qué le pasó, ¿no? Cuando hay 20 personas atrás. Entonces todas estas cosas pues implican que se requieren espacios seguros. La siguiente, por favor. Creo que ya estamos acabando. Esta última parte es un directorio de oficinas de la Comisión y de instituciones mexicanas que atienden o que pueden dar apoyo a víctimas de trata de personas. Son como todas las páginas finales de nuestra cartilla tienen esta información, que como siempre pues se actualiza y hay que actualizarla porque a veces cambian los números de teléfono, pero bueno, esta tiene como una actualización revisada. Entonces bueno, esperemos que les sea de gran utilidad y bueno, agradecerles a todos y a todas. Creo que culminar esto con un documento que nos sirva pues es algo importante porque no se queda como al aire, ¿no? Ahí tenemos un resumen de lo que se trabajó en las mesas de formación y bueno, agradecerle a todos y a todas quienes están aquí. Yari, gracias. Bueno, solo quisiera enfatizar ya para terminar la revisión del documento. Como les comentaba, el directorio es la actualización más reciente, constatada y verificada por el equipo de la Comisión Nacional de la CNDH. La primera parte es el directorio de las instancias regionales de la Comisión y la segunda son instituciones gubernamentales en México que apoyan el seguimiento de casos de trata de personas. Una cuestión importante
que debe tenerse en cuenta. No entramos en materia de pensar la trata, de abordarla, de definirla, porque ya hay un curso, el ciclo de formación que se hizo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del cual surge esta cartilla, está enteramente subido en la página oficial de la comisión. Entonces, yo le sugeriría a las misiones diplomáticas que nos vean que saquen algún espacio para que su funcionariado se forme con un curso que ya está ahí puesto en video. Son 4 sesiones y cada una de las sesiones es dedicada a temas específicos. La primera es un abordaje teórico en la médula de la trata, lo que implica el delito, el fenómeno de la trata más que el delito. La segunda es la explicación de cómo está dispuesto el sistema organizado, el sistema judicial mexicano, para que se comprenda cómo pueden actuar. La tercera son los casos, cómo los acompaña la Comisión Nacional de Derechos Humanos a partir del programa contra la trata de personas. Y la última sesión es la forma en que actúan las asociaciones civiles. Es un curso muy completo con el que ya, digamos, todas las misiones consulares que se interesen por abordar el problema de la trata, ya pueden contar para formar a su propio equipo. Y esta ruta es un complemento. Cuestiones importantes también frente a las asociaciones civiles, porque como les comentaba, esta es una conjunción inédita en la historia de todas estas instituciones que estamos aquí formando esta ruta, y tiene que ver con que las asociaciones de los distintos países exijan también a sus misiones consulares la revisión de protocolos o la creación de protocolos para actuar ante casos de trata. O sea, las asociaciones civiles también tienen, como bien lo decía Yarima, una responsabilidad, pero no es asumir ellas solas la responsabilidad, sino entrar en contacto con sus misiones diplomáticas, y las misiones diplomáticas en contacto con las instancias oficiales en México, incluida esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y el curso completo está en los enlaces del curso, los dejamos también muy a la mano en la primera página de la presentación de la ruta para que los tengan, o si no los pueden buscar en el canal oficial de la comisión como ciclo formación trata, y ahí aparecen las 4 sesiones del curso. Y bueno, ya diciendo estas últimas pautas, solo me queda presentar también a nuestra directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos. Si no es por Rosy, esto no hubiera sido posible, porque se logró, digamos, el curso se realizó en nuestro centro, y por eso nos complace, Rosy, que estés acá. Ya Rosy llega para el cierre, entonces le daré la palabra a Rosy y luego al embajador para concluir esta presentación. Buenas tardes, embajador Álvaro Moisés. Gracias por recibirnos en la Embajada de Colombia, que está hermosa, y además es una casa donde pues las culturas ahorita nos estamos reuniendo. Gracias a las personas que están de parte de todas las embajadas. Muchas gracias, bueno, de las que están aquí presentes y de las que nos están escuchando pues vía remota. Gracias a Yarima también, que se sumó a todo este esfuerzo. Marce, pues qué decir, que ha estado a cargo este proyecto de parte del SENADE en tus manos, así es que muchísimas gracias. Y Alfredo, pues muchas gracias, que ya hemos platicado largo y tendido de cuál sería esta perspectiva crítica de los derechos humanos desde América Latina, ¿no? Entonces, me parece que a nombre de la presidenta Rosario Piedra Ibarra y del secretario ejecutivo Francisco Estrada, quienes son los artífices de un nuevo proyecto de derechos humanos en México, a quienes pues también debo reconocer siempre que estos esfuerzos han sido gracias a que comprenden perfectamente cuál es esa lectura crítica de los derechos humanos. Y eso significa ir contracorriente, eso significa ir contra una cultura que se acostumbró neoliberal a hacer esfuerzos aislados, a hacer esfuerzos individuales, a hacer esfuerzos que no llegaran a nada, pero que significaran todo un aparato de simulación que no llegara
perfectamente a las víctimas, ¿no? Entonces, estamos tratando de romper con eso y yo escuchándoles, pues me sumo a todo este esfuerzo que también conozco, que también revisé con Marce y que pues nos permita hermanarnos como América Latina para compartir esta y muchas otras de las alternativas que podemos construir a favor de los derechos humanos, no solamente en México, sino en todo el resto de los países, y compartamos la responsabilidad de hacer una humanidad mejor y recuperar varios de los principios básicos que nos unen, como lo decía la presidenta Rosario Ibarra y también lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum, recuperar lo humano. Eso es lo que sigue, recuperar lo humano, ¿no? En lugar de estarnos haciendo la guerra, pues logremos articular estos esfuerzos. Y me parece que sí son esfuerzos estructurales. Yo no puedo ver nada de lo que hagamos si no tiene un fondo estructural. E incluso estas rutas clave están pensadas desde ese esfuerzo de cómo vamos a ir moviendo las estructuras, tanto de la diplomacia internacional como de nuestra propia concepción de los derechos humanos en el mundo. No es menor que se hable de los cambios estructurales. Y no es menor que también las organizaciones empiecen a cuestionar cuál es su papel en la mediación entre las instituciones y el pueblo en general. Las ONGs, que yo provengo también, me he formado, inicié mis trabajos en derechos humanos en las organizaciones civiles y sociales, pero ahora han cambiado su papel. Ya no pueden seguir hablando por las víctimas, sino solamente pueden acompañar, elaborar algunas cosas, pero permitir que quien lleve la representación política, social, económica, cultural, sea la voz de la población, sea la voz del pueblo. Y las organizaciones solamente como un actor que va a desaparecer de esa escena en cuanto tome la voz el pueblo. No sé si me explique, lo que estoy diciendo es polémico, como siempre. Entonces, abro estas polémicas porque me encanta que revisemos críticamente cuál es el papel de los actores sociales, políticos, culturales de nuestro momento y cómo van a permitir que no sean la voz, sino un acompañante dentro de las posibilidades que tienen para acceder y permitir que el pueblo o los actores principales y las actoras principales de los movimientos tomen la voz, pero que los preparen. Yo creo que esa es la función actual de una organización civil y social que apoye en la preparación de la población para que sepa defender por sí misma sus derechos y que no genere ningún tipo de liderazgo que no sea el colectivo y que no sea de representación social colectiva. El neoliberalismo se encargó de tejer finamente cómo iba a ir cooptando a cada grupo. Y eso no lo digo yo, está documentado en diferentes instituciones académicas y es algo de lo que también nosotros estaremos investigando seguramente ya para final de ciclo que cumple esta primera parte bajo la presidencia de la maestra Rosario Piedra Ibarra y del secretario ejecutivo Francisco Estrada, y nuestra labor como academia, como el área de investigación académica de la CNDH, tendrán la responsabilidad de repensar junto con las organizaciones, no sin las organizaciones, repensar cuál es este papel de acompañamiento, de formación y de facilitar las herramientas para la población, pero no de apropiarse de la población para definir las causas que la población requiere aprender y avanzar. Así es que muchísimas gracias, espero que sigamos con estos esfuerzos. Embajador, no me queda más que darle las gracias, siempre le he dicho,
que este trabajo que han hecho lo admiro porque lanzaron la convocatoria, los países que nos acompañan tuvieron a bien responder a esa convocatoria y ahora nuestra responsabilidad es continuar esos trabajos y continuarlos de la mejor manera posible, en un ambiente de respeto, de libertad de expresión, de la recuperación de los derechos desde una lectura crítica y sobre todo de compartir lo humano. Esta posibilidad de repensarnos como humanas y como humanos y qué vamos a hacer porque no son causas aisladas, son causas conjuntas y por lo tanto van a tener respuestas conjuntas, colectivas, alternativas donde recuperemos la hermandad latinoamericana que tanto le ha costado al neoliberalismo romper. Pues ahora estos son muestras de que no, de que aunque sean esfuerzos a lo mejor pequeños o que ahorita se piense que qué tipo de impacto van a tener, por lo pronto ya lo estamos haciendo y hasta donde yo he estudiado, esta experiencia es inédita. Es la primer cartilla que se hace comisión y embajadas y es la primera convocatoria seguramente de muchas. Así es que muchísimas gracias y le dejo la palabra a nuestro querido embajador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora. Simplemente cerrar agradeciendo de manera muy especial, lógicamente, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Asociación Civil Migrante 33, particularmente a Marcela Landazábal y a Yarima, que fungieron como coordinadoras y como lideresas posibilitantes de este proyecto. Desde la embajada nosotros simplemente también generamos un escenario en el cual, al articular un trabajo con las asociaciones colombianas en México, logramos generar este tipo de espacios, de manera que pues también agradecer a todas las personas y las misiones diplomáticas que participaron, las misiones consulares. Esta va a ser, como lo planteaba la directora Rosy Laura, una primera de tantas experiencias en las que queremos poder propiciar acercamientos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para no solamente complejizar los debates en torno a lo que nos reúne, como lo acaba de hacer la directora, sino también, lógicamente, generar productos como este para poder generar soluciones concretas que generen a su vez, que permitan a su vez unas condiciones distintas de trabajo, que sea más articulado. En el encuentro Palenque en Chiapas, varios de nuestros presidentes, primeros ministros hablaron sobre la necesidad de articular el trabajo consular para poder atender las causas y los fenómenos asociados a los flujos migratorios, así que esta es una tarea que nos reúne y nos convoca no solamente alrededor de esta ruta, sino también de una voluntad política multilateral cada vez más profunda de proteger y garantizar los derechos de nuestros connacionales y particularmente en este caso en México. Colombia es hoy vanguardia de los temas que importan y uno de estos temas es la vida, la protección de la vida y los derechos humanos, y en esta nos estamos sumando cada vez más países en este propósito, así que pues de nuevo agradecer y vamos a proceder precisamente con los alimentos. La idea es compartir y con ustedes poder conversar mientras lógicamente compartimos pues cuál va a ser la proyección de esto y las inquietudes o las dudas que tengan al respecto. Entonces, muchas gracias. Ay, sí, antes solamente es un cierre, perdón, embajador, porque no se nos puede pasar, nos están siguiendo por Webex y por YouTube y por Facebook, y pues la verdad es estimulante saber que nos siguen comisiones de derechos humanos del Estado de México, Tamaulipas, Chiapas, del Estado de Morelos, y que nos siguen también las universidades desde también Chiapas, desde Sinaloa, en Tamaulipas, y nos acompañan instituciones desde Guatemala y desde Brasil. Entonces, a todas las personas que nos están siguiendo vía remota y a quienes nos van a seguir porque seguramente se van a conectar después de esta transmisión, les enviamos un abrazo cálido y esperamos también que sigamos en esta ruta de lucha contra la trata de personas. Mil gracias a todas y todos.